Tener cierta población no siempre es sinónimo para también tener un metro, por lo menos según un puñado de ciudades alrededor del mundo, lo cual ha llevado a que grandes metrópolis, incluso de más de 20 millones de habitantes, no cuenten con ningún sistema de metro para movilizar diariamente a sus poblaciones. ¿Qué ciudades podrían ser? ¿Hay alguna sorpresa latinoamericana? ¿Y cómo movilizan diariamente a sus habitantes entonces? Pues en este video conoceremos las 5 ciudades más pobladas en todo el mundo sin ningún kilómetro de metro dentro de ellas. Así que sin más demora, esto es Urbanópolis y bienvenidos. Antes de meternos de lleno con la lista, aclaremos que para propósitos de este video, las poblaciones de las diferentes áreas urbanas que veremos están tomadas de la página citypopulation.de. Y de paso, si eres igual de friki que yo como para los datos poblacionales, te invito a que le des una vuelta. No te decepcionará. Dicho lo anterior, tendremos que ir al continente africano para nuestra primera ciudad, concretamente al petrolero país de Angola. Su capital, Luanda, es hogar de más de 9 millones de habitantes y por supuesto su ciudad más poblada, el motor industrial y comercial del país y el centro político de este. Todo lo anterior ha llevado a que la capital sufriera una explosión demográfica y rápida expansión, especialmente desde la década de los 90 debido a la guerra civil que había arrastrado a una forzosa migración de las áreas rurales del país hacia la capital. De hecho, esta es una de las razones por las que Luanda no cuente con un metro todavía. Angola experimentó una larga guerra civil de 26 años, desde su independencia en 1975 hasta el 2002. Este conflicto dejó al país con una infraestructura devastada y un enorme retraso en términos de desarrollo. Durante estos años la prioridad era la reconstrucción del país y la estabilización política, dejando de lado proyectos de transporte tan ambiciosos como un sistema de metro para la capital. Asimismo, económicamente, como sabremos, la implementación de un sistema de metro requiere una gran inversión, tanto para su construcción como para la operación y su mantenimiento. Y aunque Angola es un país productor de petróleo, su economía ha enfrentado altibajos, justamente en los momentos de crisis del petróleo, que es su principal fuente de ingresos. Por lo tanto, priorizar la inversión en otras áreas como la salud, la educación o la reconstrucción del país ha atrasado la posibilidad de desarrollar un sistema de metro para su capital. Los problemas de movilidad, por supuesto, están a la orden del día, con pequeñas vans llamadas candongueiros solventando un poco y también con una línea de ferrocarril suburbano, parte del ferrocarril de Luanda. Sin embargo, sí que existen ya planes para un sistema, aunque en este caso de tren ligero, pues desde 2020 con la ayuda de la empresa alemana Siemens se planea una red de 150 kilómetros para la ciudad, con una primera línea de 39 kilómetros y 24 estaciones conectando el nororiente de la ciudad, el centro y el sur, en donde el gobierno angoleño solo aportará el 30% de su costo, aunque el proyecto aún se encuentra en la fase de planificación. La siguiente ciudad probablemente es un ejemplo que muchos podrían haber esperado y probablemente uno de los más famosos también. Con poco más de 10 millones, Bogotá tiene literalmente décadas esperando un sistema de metro. Pero en este caso es aún más sorprendente cuando la segunda ciudad más poblada del país, Medellín, ya cuenta con uno. Desde el lejano ya 1942, cuando la primera propuesta vio la luz, Bogotá ha pasado por un total de 8 propuestas ejecutivas para comenzar su propio sistema de metro, hasta que por fin la última de ellas en 2016 hizo que por fin se concretara su primera línea, aún en construcción, eso sí. Y es que la principal razón por la que Bogotá tardó tantos años en construirlo, tenemos que decirlo, fue la procrastinación administrativa por parte de distintos actores gubernamentales. Como hemos mencionado, a lo largo de las décadas se han presentado múltiples propuestas con diseños diversos, pero la falta de un plan maestro para el metro y los constantes cambios retrasaron su construcción. Mientras tanto, Bogotá desarrolló de igual manera un sistema que le permitiera sobrevivir tanto tiempo sin un metro, el famoso Transmilenio, mejorando y llevando al límite la clásica fórmula del BRT tomada de Curitiba en Brasil. El Transmilenio ha sido fundamental en la movilización de la población de Bogotá, siendo el tercer sistema más concurrido en el mundo y moviendo a más de 650 millones de pasajeros al año. El sistema ha sido clave para aliviar la congestión y mejorar la movilidad en la ciudad, pero de igual manera ha sido rebasado ya desde hace mucho tiempo porque, como lo decimos en el canal, un sistema ferroviario jamás podrá ser reemplazado, y Bogotá justamente es el ejemplo de ello. Pero como te he dicho, no hay que preocuparse más, pues la construcción de la línea 1 de su sistema está ya en construcción desde el 2020. Esta primera línea recorrerá 24 kilómetros y contará con 19 estaciones.
La línea conectará una de las zonas más densas y que más transporte público demanda con el centro de la ciudad, implementando un sistema dual junto con las líneas troncales del Transmilenio. Pero eso sí, hasta 2028, año en el que planea ser inaugurada. Y no solo eso, una segunda línea de 15 kilómetros ya ha sido planificada también, junto con un tren tram, una especie de tranvía suburbano que conectará el norte y el occidente de la capital con su núcleo urbano también. Apenas vamos por la tercera y ya estamos dentro de poblaciones que daría miedo siquiera imaginarlas sin metro. Y tal vez de primeras no te suene la siguiente ciudad, pero Ciudad Ho Chi Minh es el área metropolitana más poblada de Vietnam y centro económico del país, antes conocida como Saigón. Ahora sí que tal vez la reconozcas ya, pues esta ciudad de casi 14 millones de habitantes, a pesar de su tamaño y su importancia como núcleo urbano y comercial para Vietnam, no cuenta con un sistema de metro operativo. Aún. Y sí, digo aún porque afortunadamente ya está en construcción sus primeras 2 líneas. La primera de 19 kilómetros y 14 estaciones que planea estar operativa ya este mismo julio de 2024 y la segunda en su primera fase de construcción de 10.5 kilómetros y 11 estaciones, estimada para ser abierta en 2030. Lo interesante en este caso es que en general Vietnam apenas ha comenzado su camino a la metrificación, pues incluso su capital Hanoi recién en 2021 abrió su primera línea de metro de igual manera, pero también en el que Vietnam es un país profundamente motorizado, pero en este caso de motocicletas. Este medio de transporte está tan arraigado en el día a día de los vietnamitas que en general más del 90% de los viajes realizados son justamente en motocicletas. Esto debido a que, a medida que el país se desarrollaba económicamente durante el siglo XX, las motocicletas se convirtieron en un medio de transporte accesible para la mayoría de la población. Costearse un automóvil era demasiado caro para la mayoría y tanto la densidad poblacional de las ciudades como la morfología de estas, donde la mayoría de sus calles son estrechas, convirtieron a las motocicletas en el rockstar de la movilidad vietnamita por ser la alternativa más económica y práctica. Aún así, el emergente metro de Ho Chi Minh ha proyectado un total de 7 líneas y 169 kilómetros para ser desarrollado dentro de las próximas décadas. Para el segundo lugar regresamos al continente africano y a la ciudad más poblada de este sin un sistema de metro. Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo con más de 15 millones de habitantes. Al igual que Luanda, la ciudad, tanto por la inestabilidad política del país, que de hecho es uno de los últimos lugares en cuanto al índice de desarrollo humano se refiere, y uno de los más pobres del mundo, ha traído una gran cantidad de migrantes de las áreas rurales hacia ella. De hecho, según ONU Habitat, 390,000 personas emigran hacia la capital anualmente, y según algunas estimaciones se prevé que la ciudad alcance los 35 millones de habitantes para 2050. Sobra decir que evidentemente el alto coste de una infraestructura como un metro sería incosteable para el gobierno y la ciudad, además de que otra razón es la falta de infraestructura adecuada. Y es que la construcción de un sistema de metro no solo requiere de un buen presupuesto para ello, sino también de una sólida base de infraestructura urbana, como un sistema de energía confiable, pues Kinshasa enfrenta problemas de infraestructura tan fundamentales como un suministro eléctrico tan poco confiable que constantemente genera apagones en la ciudad, haciendo que por el momento difícilmente sea fiable un sistema de metro para la capital. Y llegamos así al primer lugar de la lista. Ni casi 21 millones de habitantes pueden hacer posible un metro para esta ciudad. Así que no te sientas tan mal si tu ciudad tampoco lo tiene, que hay casos más extremos como este. Karachi es el área metropolitana más grande de Pakistán y la más grande en todo el mundo sin un sistema de metro en la actualidad. A diferencia de las otras ciudades, Karachi tuvo su rápida urbanización por allá de los 50, un crecimiento poblacional característico de una megalópolis en desarrollo y no tanto como una explosión demográfica como con los ejemplos vistos en África. Desde la independencia de Pakistán en 1947, Karachi ha sido un destino principal para migrantes provenientes de otras partes del país e incluso de la región. Las migraciones buscando oportunidades económicas propias de las megalópolis incluso le han llevado a adoptar el sobrenombre del crisol cultural de Pakistán. Sin embargo, en términos de planificación urbana, Karachi ha enfrentado históricamente dificultades debido a su crecimiento descontrolado y desordenado. La falta de una planificación adecuada ha dado como resultado una red de transporte público ineficiente y poco confiable en la actualidad, lo que ha llevado a la preferencia de otros medios de transporte como motocicletas, taxis o incluso los rickshaws. Los altos costos también han sido un problema para este caso,
lo cual ha llevado a adoptar mejor un sistema de BRT para la ciudad. El proyecto para la mejora del transporte de Karachi, realizado entre 2010 a 2012, propuso la reactivación del antiguo ferrocarril circular de la ciudad y 6 corredores de BRT para aliviar un poco la falta de opciones y transporte público de sus habitantes. Primeramente se seleccionaron 2 líneas de estas, la línea verde y la línea roja, para un estudio de factibilidad. En 2021 abriría primeramente la línea verde de 26 kilómetros y un año después la línea naranja de apenas 4, con otras 2 en construcción y otras 2 más en planificación. El plan es que estos 6 corredores de BRT conecten en un futuro con la línea circular del ferrocarril de Karachi, esperando a ser financiada, y por lo menos dar un medio de transporte masivo a los casi 21 millones de habitantes, en la ciudad más poblada en el mundo sin un sistema de metro. Como ya es tradición, no nos podemos ir sin otros 2 ejemplos que también vale la pena mencionarlos, y que les faltó un poco de población para entrar a la lista, aunque tal vez lo mejor es que de hecho son una sorpresa, pues tanto una ciudad como la otra pertenecen a China y a India, países que por su población pensaríamos que habrían dejado alguna de sus grandes ciudades sin metro, pero no tan así. Sí, hemos hablado del potente esfuerzo de metrificación en las ciudades chinas, pero la verdad es que India no se queda tan atrás, por lo menos en cuanto a ciudades que están desarrollando su propio metro nos referimos. Pues Surat es la única de las 10 ciudades más pobladas de la India que todavía no cuenta con un metro. Con casi 8 millones de habitantes, la ciudad más poblada del estado de Gujarat, sin embargo, desde 2021 comenzó la construcción de sus primeras 2 líneas de metro, que tendrán una longitud de 40 kilómetros y 38 estaciones, esperando a ser inaugurada para 2027. Si bien Surat aún no cuenta con metro, evidentemente, la ciudad se unirá a una serie de ciudades en toda la India que también están desarrollando sus sistemas de metro a la par, en un esfuerzo por parte del gobierno de dotar a las densas y pobladas ciudades indias con la infraestructura adecuada para soportar el creciente aumento de población que se estima posicionar a la India como el país más poblado del mundo para este mismo año. Y ahora sí, terminaremos esta lista con literalmente la única ciudad china por arriba de los 5 millones de habitantes que aún no tiene metro. Shantou, con más de 8 millones de habitantes, se ha convertido en una especie de error en la Matrix china. Y es que de las 28 ciudades por arriba de los 5 millones, la costera ciudad ubicada en la provincia de Cantón es también la única gran ciudad de la provincia que falta por tener su propio sistema de metro. Aunque nuevamente y para nada por sorpresa, la ciudad ha empezado con las primeras 2 líneas de su sistema de metro desde 2020, vistas a ser inauguradas apenas para 2025, con los primeros 63 kilómetros de metro para la ciudad y ahora sí, dejar como completada la lista de las metrópolis mayores a 5 millones de habitantes que necesitan un metro en China. Y probablemente, sabiendo cómo es China, igual para dar paso a las de 3 millones de habitantes ahora. Y esta vez, antes de que te vayas, me gustaría decirte que Urbanopolis ha abierto un canal de Patreon. Así que si el contenido es de tu agrado y quieres apoyar un poco más al canal, considera darle un vistazo. No tengo más que decirte que, como diría aquel meme, no es mucho, pero es trabajo honesto. Y a los que llevan desde un principio aquí, agradecerles todavía un poco más. Por supuesto, está de más decir que esto es si puedes y deseas apoyar el canal desde este método. Si no, sabes que tu apoyo en cada video es bienvenido. Y ahora sí, recuerda que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.